el mundo está muy pendiente de lo que sucede en Haití, luego del magnicidio de su presidente Jovenel Moïse. Y más que tratar de establecer todas estas hipótesis, en las que Colombia, por supuesto, está allí presente con la participación de algunos exmilitares colombianos en la muerte del presidente, pues también hay que verificar cuál es la situación, qué está pasando dentro de Haití. Sabemos que es un país pobre, sabemos que es un país que tiene enfrentamientos con bandas criminales internamente, sabemos que es un país con una difícil situación social. ¿Qué pasa dentro de Haití y qué viene luego del magnicidio del presidente? Colette Lespinasse, ella es defensora de derechos humanos, periodista de Haití, representante del grupo de apoyo a repatriados y refugiados. Nos atiende a esta hora. Colette, buenos días, gracias por acompañarnos en Redma Noticias. Buenos días, Ginelle. Buenos días a todas y todas que me están mirando o oyendo ahora. Con todo este cóctel de cosas que se está moviendo, que acabo de describir, ¿cuál es la situación hoy en Haití y qué va a pasar a futuro? Porque hay algunas discusiones de qué debería pasar en cuanto al próximo presidente o elecciones y demás. Hoy en Haití, ¿cómo está? Bueno, calma. La situación, las actividades se reiniciaron en los supermercados, las tiendas están abiertas y las actividades informales se siguen. Algunas partes del país, como por ejemplo la salida o entrada del sur, que ya antes del asesinato del señor Jovenel Moïse estaba un poco difícil con los grupos armados que controlan este sector, todavía sigue siendo lo mismo. Y al nivel político hay muchas discusiones porque no hay realmente un consenso sobre la presencia del señor Claude Joseph en la cabeza del país. Todavía no se habla del funeral del presidente y al nivel de la investigación, cada día la policía anuncia que han apresado a personas que piensan que estarán involucradas en el asesinato y también están investigando y preguntando, cuestionando algunas personalidades. Sí. Ayer estaba dos senadores, ex senadores que llamaron, que citaron en la justicia. Está un poco la situación ahora. Colette, políticamente, ¿qué viene en Haití? ¿Cuál sería el orden constitucional? ¿Es un llamado a nuevas elecciones? Otros dicen que debería tomar el mando, el poder, el primer ministro Joseph. Bueno, a un momento sí que tenemos que tener elecciones porque estaba algo en discusión, pero todavía no tenemos realmente las condiciones reunidas para tener elecciones en el país. Al contrario de lo que piensa la ONU a través de su representante, la señora Lalin, que piensa que se puede tener elecciones al final de septiembre. Pero en todo el país se sabe que eso no es real, que no es posible. Pero sin embargo, piensan que ya es importante tener alguien que puede poner todo el mundo en una mesa para poder discutir, hablar y buscar una nueva vía para el país. Y de eso se habla, pero todavía no hay un consenso sobre quién puede hacer ese trabajo. En ese sentido, pues debería ser el primer ministro, Claude Joseph. ¿No hay confianza en el primer ministro? No es solamente una cuestión de conciencia, porque él no tiene el mandato por eso. Primero que estaba un ministro que asumaba una carga para el primer ministro que renunció, Joseph Joux. Después él también fue revocado por el presidente asesinado y reemplazado por otro Ariel Henry, que debería entrar en función el mismo día del asesinato. Por eso que hay gente que piensa que ya no hay ministro y tampoco primer ministro. Tenemos un cierto imbroglio jurídico político. Las únicas personas que tienen una cierta legitimidad
son los 10 senadores que quedaron, aunque no funcionaban porque desgraciadamente el presidente asesinato había desbaratado a casi todas las instituciones del país, incluso al Parlamento. Pero según la Constitución, son esos elegidos, lo que queda del Senado, que debería tomar la carga de reorganizar todo hasta que tengamos elecciones. Colette, pero entonces me surge una duda. ¿Quién manda hoy en Haití? Bueno, de manera oficial, aunque no legítimo, es el señor Claude Joseph, porque fue él que decretó un tiempo de luto y también que está en conversación con la comunidad internacional y es él también que tiene el apoyo del director general de la policía y de la ONU. Entonces, oficialmente es el señor Claude Joseph, pero no hay un consenso sobre su presencia en la cabeza del país. Si desde la ONU dicen que se debería, por supuesto, hacer las elecciones a finales de septiembre, pero usted nos dice que todavía no es el momento, ¿cuándo sería ese momento? Porque sería estar mucho tiempo sin una cabeza oficial. Claro que sí, y realmente en el país estamos muy preocupada y también muy crítica sobre el posicionamiento de la ONU, porque no ayuda realmente a resolver las crisis en Haití. Como por ejemplo plantean la cuestión de las elecciones, no solamente ahora, después del asesinato, sino también después. No están jugando realmente un papel para poder ayudar al pueblo haitiano a salir de la crisis. Quieren imponer su visión, su agenda y cada día agudizan, empeoran la crisis. Saben muy bien que antes del asesinato y después más, que no habían condiciones para organizar elecciones en el país. Porque no Claro. tenemos una junta electoral realmente consensual. Fue una impuesta por el señor Jovenel Moïse. No hay una ley para estas elecciones y tampoco no hay un sistema muy bien preparado con una lista electoral. Y todo eso necesita un poco de tiempo para organizar eso. Pero Claro. la ONU quiere rápidamente hacer elecciones. Y las crisis que estamos viviendo en Haití desde tiempos muchas veces vienen de elecciones no muy bien organizadas. Colette, finalmente, sobre las distintas hipótesis que se están tejiendo sobre el magnicidio de Jovenel Moïse, ¿usted con cuál se casa? Porque es que, por supuesto, desde Colombia, con la participación de exmilitares secuestrados, pues de exmilitares retirados, perdón, se han presentado ya varias pruebas. Entra en juego también una empresa en los Estados Unidos que supuestamente fue la que reclutó a todos estos exmilitares, cuyo representante legal es un venezolano, Antonio Intriago. Y según las interceptaciones, estos exmilitares, apenas se supo del magnicidio, se pusieron en contacto con un médico haitiano que vive en los Estados Unidos, que es el señor Emmanuel Shannon. Usted, o desde las autoridades de Haití, ¿qué se empieza a hablar o con cuál hipótesis o por cuál hipótesis se empiezan a inclinar? En Haití hasta ahora tenemos cada vez que llega una nueva noticia, información sobre el asesinato, tenemos más preguntas que realmente entendimiento. Esos colombianos sí lo presentaron, pero ¿con quién estaban trabajando en Haití? ¿Y cuál es su motivación para matar a un presidente? Todavía no se habla realmente de personas como, por ejemplo, el jefe de la seguridad del Palacio Nacional y del presidente. Solamente dicen que esta semana él tiene que presentarse al fiscal solamente. Todavía no hay una hipótesis clara. Puede ser política, puede ser venir de sectores económicos que tenían problemas con el presidente, puede venir de grupos
armados que estaban muy bien ligados con el gobierno y que parece que tenían en los últimos días algunos problemas con ellos, puede venir de narcotraficantes, hasta ahora no se sabe. Y ese señor que se llama Christian Emmanuel Sano se presenta como un médico y un pastor, pero según informaciones de la comunidad haitiana en Florida dicen que no. Pero se da cuenta que ese señor estaba involucrado en muchos actos de estafa en el país, había cobrado dinero de muchos estudiantes con la oferta de becas para ir en el extranjero para estudiar. Es decir, cada día hay muchas cosas que no se entienden realmente. No hay una hipótesis clara de dónde puede salir este asesino. Pues ahí están entonces las distintas hipótesis, lo que se piensa desde Haití sobre todas las teorías que se están tejiendo sobre el magnicidio de Jovenel Moïse. Son las 6 de la mañana, 55 minutos en Colombia, 7:55 en Puerto Príncipe, en Haití, desde donde nos atendió Colette Lespinaz, defensora de derechos humanos, periodista. Colette, gracias por atendernos. Esperemos pronto se sepa exactamente qué fue lo que pasó con Jovenel Moïse. Fue un placer. Gracias por haber llamado.